Tercera de Juan, quiero hablarte en esta mañana el mayor gozo de un padre. El mayor gozo de un padre. Estamos en Tercera de Juan y vamos a leer los primeros 8 versículos. Leemos el verso 1 entonces, Tercera de Juan, verso 1 dice: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Hasta ahí leemos. Hermanos, esta tercera carta de Juan es una de las cartas más cortas del Nuevo Testamento, pero no por eso es menos importante. Fue escrita por el mismo apóstol Juan, el autor del Evangelio, el autor de las otras 2 epístolas que llevan su nombre. Probablemente él escribió esta epístola a fin del primer siglo y lo hizo muy posiblemente de la ciudad de Éfeso. Ahora, como vemos en el verso 1, esta carta fue dirigida ¿a quién? A Gayo, un cristiano de quien el apóstol Juan elogia la hospitalidad. Elogia de Gayo, el apóstol Juan, la hospitalidad. Lo que hacía este hombre Gayo, él recibía a los predicadores, a los evangelistas que visitaban la iglesia de la cual era miembro, y especialmente a conocidos, y él los acogía, ¿sí? Los recibía en su hogar para luego encaminarlos para que continúen su viaje predicando la palabra. Ahora en la escritura este nombre Gayo está mencionado en varias ocasiones. Este nombre Gayo era un nombre bastante común. En aquel tiempo el nombre Gayo significa gozoso, eso es lo que significa. Y entendemos que en el Antiguo Testamento está mencionado, o hay al menos 3 personas que aparecen con este nombre, Gayo. Rápidamente, el apóstol Pablo lo menciona en Romanos 16:23, a un tal Gayo que lo llama el hospedador, a quien dice que él bautizó en Corintio, Gayo el hospedador. Hay otro Gayo mencionado también en Hechos 19, que fue uno de los compañeros de viaje de Pablo, y este es Gayo de Macedonia. Y hay otro llamado Gayo de Derbe, que fue con Pablo y Timoteo a Asia, y esto está en Hechos 20. Pero hermanos, la realidad es que no se puede determinar con certeza si se trata de alguno de estos hombres de quien está hablando el apóstol Juan aquí en este pasaje, aunque algunos creen que se trata de Gayo de Derbe. Lo que sí resulta interesante y podemos resaltar es que tanto Pablo como el apóstol Juan, cada uno por su lado, destacan en alguien llamado Gayo, ¿sí?, una idéntica disposición de generosidad fraternal, ¿sí? Juan llama a este hombre Gayo el amado, y esto nos muestra que de alguna manera se trata de un amigo personal, de alguien con quien hay cierta afinidad, alguien con quien hay cierta confianza, alguien con quien pudiera haber una estrecha relación. Y aunque el texto no nos habla mucho de esta relación, lo que podemos notar por el verso 4 es que Juan menciona a Gayo como uno de sus hijos. Cuando dice ahí en verso 4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad, esto nos da a entender
que Gayo era uno de los hijos espirituales de Juan. Sí. Entendemos que Juan había sido el pastor de la iglesia en Éfeso, había guiado a muchas personas al Señor y posiblemente Gayo era uno de ellos y por tal razón él lo llama hijo. Era una costumbre del apóstol Juan llamar a los suyos así. Tú puedes leer el resto de las cartas de Juan y su manera de hablar, su manera de expresarse era siempre así. Hijitos míos, amados míos, hermanos míos, él tenía esta manera amorosa de expresarse. Así que probablemente Gayo era uno de los tantos convertidos por medio de la predicación, de la evangelización del apóstol Juan. Ahora quiero hablarte rápidamente en primer lugar del deseo de un padre. El deseo de un padre. En el verso 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Esta expresión, este deseo de prosperidad, de alguna manera es como parte de un saludo formal. Necesitamos entender esto. Es como parte de un saludo formal. De la misma manera en que algunos hoy dicen cosas similares como que te vaya bien o que estés bien, y eso es tipo una manera de un saludo, ¿sí? El deseo de prosperidad también era un tipo de saludo. Aquí la expresión de prosperidad viene de una palabra que en griego significa viajar bien. Eso es lo que significa prosperidad, viajar bien. No se trata, ¿sí? Y quiero que prestemos atención a esto, que no se trata de algo que alguien tiene que perseguir, de una prosperidad que uno tiene que perseguir de una manera activa, ¿sí? Buscando prosperidad. Sino que más bien es algo similar al concepto de Shalom. ¿Se acuerdan del concepto de Shalom en el Antiguo Testamento? ¿Qué significaba? Paz. Que tengan paz, ¿sí? La paz sea contigo. Entonces, esto es una idea más o menos similar, ¿sí? La gente, con ese saludo de Shalom, ¿sí? La idea era que la gente disfrutaba de paz, la paz que viene del Señor, y esa paz la disfrutaba con el andar con el Señor, ¿sí? Entonces, esta idea de prosperidad es la misma idea, ¿sí? Es la misma idea de que uno anda bien, ¿sí? Y le va bien y va prosperando cuando va andando en el camino del Señor. Es un resultado de andar con el Señor. Ahora es clave entender que la principal preocupación de Juan es que Gayo ande bien, de que ande en la verdad, ¿sí? La principal preocupación de Juan no es que Gayo tenga prosperidad económica. No es a eso la prosperidad que se refiere. La principal preocupación de Juan no es que Juan tenga una buena y generosa cuenta bancaria. No es a esa prosperidad que se refiere. No es que Gayo tenga perfecta salud. No se refiere a ese tipo de prosperidad. ¿Y saben por qué digo esto? Porque algunos erróneamente están tomando este texto para decir que nosotros necesitamos buscar ese tipo de prosperidad, ¿sí? Algunos están utilizando este texto para construir una idea apoyándose mal en las escrituras, diciendo que tú tienes que perseguir la prosperidad económica, tú tienes que perseguir la prosperidad en tu salud, y eso no es lo que está queriendo decir aquí. La prosperidad de la que Juan habla trata con el tema de andar bien, de andar con Dios, de caminar con Dios, de andar en la verdad. De eso es lo que está hablando el apóstol Juan. Así que yo creo que leyendo el texto aquí, prestando atención a los versos que siguen, pudiéramos decir que este deseo que tiene Juan de que Gayo sea prosperado, de que él esté andando en la verdad, este deseo se estaba cumpliendo en Gayo, porque sin duda vemos por el texto que Gayo estaba andando en la verdad. Dice el verso 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad,
de cómo andas en la verdad. Así que la oración o el deseo de Juan de que su hijo amado esté siendo prosperado en su andar con Dios, sin duda que se estaba cumpliendo. Gallo estaba andando bien, estaba andando en la verdad. Quiero ampliarte un poquito esta idea de lo que es andar en la verdad. En el Evangelio de Juan, en Juan capítulo 17, en Juan capítulo 17, el Señor Jesucristo está orando al Padre. Y Él también expresa su deseo de que los suyos, sus discípulos, anden en la verdad. En verso 17, el Señor Jesucristo ora al Padre diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Este texto no señala otra cosa más que la necesidad que estos discípulos, estos que andaban con Cristo, necesitaban andar en los caminos de Dios, necesitaban andar en la palabra de Dios. Lo que yo quiero hablarte en esta mañana, lo que quiero expresarte, es que ese deseo que expresaba el Señor Jesucristo de que los suyos anden en la verdad, ese deseo de que expresaba el apóstol Juan acerca de Gallo y del resto de los suyos de que anden en la verdad, ese también debiera ser nuestro deseo, de que los nuestros anden en la verdad. El anhelar, el desear, el orar, que los nuestros sean prosperados en su manera de andar con Dios, en su manera de caminar con Dios. No nos referimos a que sean prosperados en lo económico, no nos referimos a que sean prosperados en lo material, aunque no hay nada de malo en esto, ¿sí? En pedir a Dios para que les vaya bien en cuanto a estas cosas. Pero el asunto aquí se trata de un deseo, de una oración a fin de que los nuestros sean prosperados en lo espiritual, a fin de que los nuestros anden en la verdad, a fin de que los nuestros anden en los caminos de Dios. Salmo 119, 160 dice la Escritura: la suma de tu palabra es verdad. En 2 Samuel 7 dice: tú eres Dios y tus palabras son verdad. El Salmo 119, 151 dice: todos tus mandamientos son verdad. Así que sencillamente andar en la verdad es andar en los caminos de Dios. Andar en la verdad es andar en su palabra. Y cuando el apóstol Juan está hablando de Gallo como uno que anda en la verdad, no está hablando de otra cosa más que de uno que anda en los caminos de Dios, de uno que anda conforme a las Escrituras, de uno que está siendo prosperado en su andar, en su caminar con el Señor. Y ese debiera ser sin duda nuestro deseo, esa debiera ser sin duda nuestra oración y nuestra principal preocupación para con los nuestros, de que ellos anden en la verdad. Ahora, qué gozo tremendo para el apóstol aquí, el saber, el oír que uno de los suyos está andando bien, que uno de los suyos está andando en los caminos de Dios, que está viviendo la palabra de Dios. Dice allí en el verso 4: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Esto expresa el gozo de un padre. Para el apóstol Juan, con su avanzada edad, sin duda que era una alegría inmensa el tener noticias siempre de sus convertidos. Y era una alegría inmensa el saber que ellos estaban andando bien, que ellos estaban andando conforme a lo que Él les había instruido, conforme a lo que Él les había enseñado. Y Juan decía que no podía haber recibido una alegría mayor que el saber que los hijos espirituales que Él tenía progresaban en su desarrollo espiritual, progresaban en la madurez cristiana. Lo que intento decirte en esta mañana, hermano, necesitamos entender esto. Tú puedes gozarte porque tu hijo anda bien en su salud.
Tú puedes gozarte porque tu hijo va bien con sus estudios. Tú puedes gozarte porque a tu hijo le va bien con su familia, porque va bien con los negocios, y eso es bueno y no hay nada de malo en eso. ¿Quién no quiere que a un hijo le vaya bien en estas cosas? Nos alegramos cuando le va bien. Incluso nos ponemos tristes o nos lamentamos cuando le va mal en algo de esto, porque queremos verle bien, queremos verles crecer, queremos verle progresar, queremos verle que tienen salud y demás. Y es bueno cuando esto sucede. Pero hermano, no hay gozo mayor. No hay gozo mayor al ver, al saber que un hijo está andando en la verdad. No se compara con nada, no hay un gozo mayor. No hay un gozo mayor que ver a un hijo que está creciendo en el Señor, que está creciendo en el camino del Señor, que está sirviendo a Dios, que está involucrado en las cosas del Señor, en los negocios del Señor. Qué bueno cuando un hijo no está tan preocupado por los negocios de esta tierra, por los negocios temporales, sino que está más ocupado en las cosas eternas. Cuán bueno y qué bendición, qué privilegio cuando Dios nos concede el ver a nuestros hijos así, que están interesados en las cosas del Señor, que están interesados por la obra de Dios. Cuán bueno cuando uno ha instruido a sus hijos en el camino de Dios y al final puede ver que el trabajo no ha sido en vano, puede ver que el esfuerzo ha valido la pena, puede ver que el tiempo invertido ha valido la pena, que el sacrificio y las lágrimas que te causaron valieron la pena, que la mucha oración valió la pena. La oración siempre valdrá la pena. Pero hermanos, es triste y es lamentable ver que algunos ya están un poco desanimados respecto a sus hijos. Y esto es triste. Ver que algunos están tan desanimados que ya ni siquiera oran por ellos. Algunos están tan desanimados respecto a sus hijos, lo ven como tan imposible el hecho de que sus hijos puedan llegar a andar en los caminos de Dios, que ya han dejado de orar. Y eso trata con el tema de la confianza, la falta de confianza que tú tienes, pero no la falta de confianza que tú tienes en tu hijo. Eso trata con la falta de confianza que tú tienes en Dios, ¿sí? De que Dios puede hacer algo realmente. Qué pena cuando algunos están tan poco optimistas en cuanto a sus hijos y a la posibilidad de verles andando bien. Algunos ya no están optimistas en cuanto a la posibilidad de que sus hijos en algún momento comiencen a andar en la verdad. Y algunos padres quizás necesitan revertir esto, necesitan quizás pedir a Dios por que en algún momento hubo incredulidad, ¿sí? Necesitan volver a creer y a confiar en que Dios puede hacer algo. Es interesante que algunos a veces estamos pensando que Dios es grande, que Dios es el Dios de las cosas imposibles, que Dios tiene el poder para esto, Dios tiene el poder para aquello, pero por momentos creemos que Dios no tiene el poder para cambiar a mi hijo. Y dudamos, entonces realmente no creemos en el Dios de lo imposible. Ahora, hermanos, volviendo a Gallo, a este hombre, la Biblia no habla tanto, el texto no habla tanto de este hombre. Pudiéramos pensar que este hombre Gallo quizás fue un miembro de la iglesia en Éfeso, no lo sabemos, como dijimos, posiblemente fue uno de los convertidos por medio de la predicación de Juan. Quizás fue uno de esos hijos espirituales de Juan, que Juan tuvo que enseñar, uno de esos hijos espirituales de Juan que Juan tuvo que instruir, tuvo que discipular. Quizás, no lo sabemos, permítanme
volar un poquito en mi mente. No lo sabemos, pero quizás fue uno que en sus comienzos causó algún tipo de dolor de cabeza a Juan, ¿sí? La Biblia no lo dice. Lo que sí dice la Biblia que habían varios que estaban causando dolor de cabeza a Juan. De hecho, aquí el mismo, en la misma epístola, unos versos más adelante, habla de un tal Diótrefes, ¿sí? Que era uno que estaba repudiando la autoridad de Juan, era uno que había difamado a Juan, se rehusó a recibir a los obreros de Juan, le estaba desacreditando a Juan en todo sentido, y Juan describe a este hombre como un hombre que quería ser el primero en todo. Este hombre era completamente lo opuesto a Cristo, porque Cristo se humilló a sí mismo, se convirtió en siervo, pero este hombre hacía totalmente lo opuesto. Pero lo que intento decirte es que habían varios que estuvieron causando problemas a Juan. No podemos decir y no podemos pensar que todos los hijos espirituales que Juan tuvo salieron derechos. No podemos pensar que todos fueron como Gallo. Quizás, como les digo, quizás en sus comienzos el mismo Gallo causó algún tipo de inconveniente a Juan. Todos los hijos son diferentes. Algunos quizás son un poquito más duros, algunos quizás son un poquito más lentos para aprender. Lo que sí puedo imaginar con seguridad es que es muy probable que Juan le dedicó todo el tiempo necesario a Gallo para instruirle, que Juan le dedicó todo el tiempo necesario para capacitarle a fin de que este hombre crezca y se convierta en el siervo de Dios que ahora era. Porque sin duda que Gallo ahora era un siervo de Dios. Aunque se desconoce si él tuvo algún cargo en la iglesia, no dice el texto esto, no dice que él era un pastor, no dice que él era un líder de la iglesia, no dice que él era un diácono de la iglesia, que él era un maestro ni nada por el estilo, pero así con todo se ve claramente que él era un siervo de Dios. Un hombre que según el verso 5 y el 6 practicaba la hospitalidad, dice: amado, fielmente te conduces, estoy en verso 5, cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Gallo era un hombre, como dijimos, que albergaba, hospedaba a aquellos que estaban predicando, a aquellos que pasaban por su iglesia. Entonces él los atendía, les daba un lugar, se ocupaba de ellos y luego los encaminaba nuevamente. Y dice que él hacía esto, no importa si eran conocidos, no importa si eran desconocidos, sencillamente Gallo les brindaba alojamiento, les daba comida, les daba recursos para su viaje. Esto era lo que él hacía. El apóstol Juan dice allí en el verso 8, los instruye que esto era sin duda algo que debían practicar. Dice: nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Debían acoger a esta clase de hermanos porque esta era una manera de colaborar con la verdad, una manera de participar en la obra del Evangelio, en la edificación del cuerpo de Cristo. Y acá quiero hacer un paréntesis, hermanos. Si hay algo que resalta el apóstol Juan aquí en esta carta, si hay algo que Juan resalta en Gallo, es esto de la importancia de Dios para la hospitalidad. La importancia que Dios le da a la hospitalidad. Nosotros sabemos, conocemos por las Escrituras que nuestro Dios, ¿sí?, es el ser más hospitalario del universo. ¿Sí? Sus brazos siempre han estado abiertos para dar la bienvenida a todo aquel que quiere unirse a su familia. Dios siempre ha estado invitando a todos a unirse a Él. Él es aquel que ansioso espera que las personas vengan a Él aceptando su invitación.
Cada día Él sigue llamando, cada día Él sigue invitando incansablemente una y otra vez a venir a Él. Dios es sin duda el mejor ejemplo de lo que significa ser hospitalario, ¿eh? Ahora, nosotros, sus hijos, somos llamados a imitarle a Él en todo, incluso en la hospitalidad. Incluso en la hospitalidad. La hospitalidad es una expresión práctica del amor de Dios. Eso es hospitalidad, la expresión práctica del amor de Dios. Hay varios textos de la Escritura que nos hablan de este tema y de cómo Dios espera que nosotros nos conduzcamos respecto a esto. Hebreos 13, 1 y 2 dice: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Romanos 12, 13 dice: compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Primera de Pedro 4, 9 dice: hospedados los unos a los otros. Entonces, claramente, si hay algo que Dios espera de ti, de mí y de cada uno de sus hijos, es que practiquemos la hospitalidad. Y uno puede pensar, bueno, ¿cómo lo hago? Aquí el texto trata el tema específicamente de la hospitalidad de los santos, los que llevan el Evangelio. Y esto es otra manera de involucrarse y participar de sus necesidades. Pero hermano, no creo que se trata solo de que tú les puedas hacer un lugar en tu casa. Creo que necesitas hacerle un lugar en tu corazón. ¿Sí? Creo que de eso se trata. Hospitalidad puede ser orar por ellos, interesarse por sus necesidades. Y es algo que nosotros necesitamos hacer. Estar pendientes de las necesidades que tienen aquellos que llevan la palabra. Amén. Necesitamos pensar en esto. Volviendo al tema de Gallo, hermano, les dije que el texto no menciona si él era un predicador o si era un maestro o un líder de la iglesia, pero lo que sí vemos claramente que él era un siervo de Dios. Gallo era un siervo de Dios y servía a otros. Y este hombre Gallo parece haber sido un hombre quizás rico, quizás influyente. Si no era rico, al menos tenía lo necesario para ayudar a otros, porque no era fácil en aquellos tiempos de necesidad hacer lo que él hacía. Así que sin duda fue un hombre que tenía los recursos y tenía las posibilidades. Y eso que él tenía, eso que Dios le había dado, ¿sí?, él lo utilizó para la obra de Dios, lo utilizó para la gloria de Dios, ¿sí? Participó de esta manera en la propagación del Evangelio, con lo que Dios le había dado. Lo que quiero decirte con esto, hermano, ¿sí?, quizás tu hijo y mi hijo no sean líderes de la iglesia. Quizás tu hijo y mi hijo no sean predicadores, no sean maestros, nada por el estilo. Pero quiero decirte, eso no es lo importante, con tal de que ellos estén andando en la verdad. Gallo era uno que andaba en la verdad y de eso se gozaba Juan, ¿sí? Posiblemente no era un predicador, posiblemente no era un pastor o un líder de la iglesia, era un siervo de Dios y eso era lo que contaba. Porque eso es lo que Dios está buscando, personas que le sirvan a Él, personas que le sirvan con lo que Dios les ha dado. Quizás, como les dije, no sean pastores o no sean líderes o no sean maestros, pero quizás, seguro, Dios les va a dar otro tipo de habilidades, seguro tengan otra habilidad para poner en las manos de Dios. Qué bueno entonces, hermanos, cuando vemos a nuestros hijos así. Cuando vemos a nuestros hijos que están sirviendo a Dios con lo que Dios les dio, no importa si son predicadores o no, maestros o no, lo que importa que al final están sirviendo a Dios. Lo que importa que al final es que están andando en la verdad. Qué bueno, hermano, como decíamos, cuando vemos
que el esfuerzo de instruir a los hijos en verdad valió la pena. Que las canas verdes que te puedan haber salido valieron la pena porque ahora tu hijo está sirviendo a Dios y está andando en la verdad. Pero qué triste, como dije, cuando hay algunos que no están dispuestos ni siquiera a renegar un poquito. No estás dispuesto a que te salga una cana por tu hijo. No estás dispuesto a pasar algo de trabajo, a pasar un poco de dolor de cabeza. Como dije, es muy posible que Juan haya tenido que pasar tiempo orando por este hombre gallo, por cada uno de sus hijos espirituales. Sin duda que les demandaba tiempo, seguro que les demandaba esfuerzo, seguro que les demandaba lágrimas. Nadie dijo que fue fácil, nadie dijo que iba a ser fácil. Hay oportunidades en que uno instruye a un hijo y parece que todo es fácil, parece que todo va bien, parece que todo es color de rosa, ¿sí? Aprende fácil, es dócil, tiene un buen corazón y uno dice que bueno, pero no siempre es tan sencillo. No siempre es de la misma manera, como decíamos, a veces uno es más lento para aprender, a veces uno tarda un poco más, pero la buena noticia es que ninguno de ellos es imposible para Dios. Ninguno de ellos es imposible para Dios. Y alguno está pensando, bueno, tú porque no conoces a mi hijo. No, no conozco a tu hijo, pero conozco a Dios. Y dice la Biblia que para Dios nada es imposible. Nada es imposible para Dios. ¿Cuántos casos podríamos mencionar de padres que quizás pensaron en su momento o dudaron? Es difícil, es duro, no veo mucho la posibilidad, pero insistieron en oración, ¿sí? Insistieron en la instrucción. Y realmente hoy pueden ver el fruto de eso, pueden ver a los suyos andando en el Señor, caminando con el Señor. Por eso quiero animarte en esta mañana. Quizás simplemente habrá que orar más. Quizás simplemente habrá que dedicarle más tiempo. Quizás simplemente habrá que insistir más. Quizás habrá que tener un poco más de paciencia. Quizás habrá que gastar un poco más las rodillas en oración. Pero nada es imposible para Dios. Dios puede hacer una gran obra. Saben que muchas veces nosotros queremos disfrutar de este gozo del que disfrutaba Juan, ¿sí? Pero lo queremos disfrutar instantáneamente, de la noche a la mañana. ¿Saben qué? En la práctica a veces no es tan sencillo. En la práctica primeramente hay que hacer una inversión. Hay una inversión que tú y yo tenemos que hacer. En la práctica primero hay un esfuerzo. Juan tuvo que pasar por ese proceso del esfuerzo, por ese proceso de inversión, por ese trabajo duro. El ver a los tuyos andando en la verdad, el gozarte por ver a los tuyos andando en la verdad, no es algo que surge de la noche a la mañana como por arte de magia. Hay un proceso y en ese proceso tú le instruyes, en ese proceso tú le das el ejemplo. Tú le das el ejemplo en ese proceso, ¿sí? Habrán reniegos, como dije, habrán lágrimas. Habrá que ejercitar la paciencia. Habrá que orar. Pero no puedes pretender ver a los tuyos andando en la verdad si estás esquivando ese proceso, ¿sí? Necesitamos pasar por eso. Como dije, sin duda cuesta, pero no es imposible. Así que quieres ver a los tuyos andando bien, tienes que hacer tu parte. Tienes que hacer tu parte, tienes que darles el ejemplo, tienes que orar, tienes que ser paciente. Hermanos, no ignoramos que Dios tiene que hacer una gran obra. No ignoramos que la gran parte depende de Dios, porque dependemos de la gracia de Dios, dependemos de la misericordia de Dios, porque puede que nosotros hagamos el mejor trabajo posible,
pero sin la gracia de Dios es imposible. Necesitamos y oramos y esperamos que Dios ponga en ellos el querer como el hacer, como dice la Escritura, por su buena voluntad. Pero nosotros necesitamos hacer nuestra parte. Necesitamos hacer nuestra parte. Ahora, hermanos, no quiero terminar, ¿sí?, sin recordarte esto, de que Gallo había tenido un buen ejemplo de lo que es andar en la verdad. Gallo había tenido un buen ejemplo de lo que es andar en la verdad. Gallo andaba en la verdad, pero había tenido un buen ejemplo. Vimos allí en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 17, Jesús orando por los suyos. Jesús orando por los discípulos para que ellos anden en la verdad. Entre esos discípulos, ¿quién estaba? Estaba Juan. Estaba Juan. Uno que aprendió a andar en la verdad. Uno que se condujo de manera ejemplar. Fue un claro ejemplo digno de imitar, no solo para Gallo, sino también para cada uno que le veía. Hermanos, tú y yo somos llamados a instruir a los nuestros, pero no solo a instruirlos, no solamente a orar por los nuestros, sino primeramente a ser ejemplo para los nuestros. Tus hijos necesitan ver en ti un claro ejemplo de uno que vive, de uno que anda en la verdad, de uno que se conduce fielmente. Como dije, Gallo tenía un buen ejemplo de quién aprender. Gallo probablemente estaba poniendo en práctica lo que él había visto, lo que él había aprendido de Juan. Y la pregunta en esta mañana es, ¿tienen tus hijos ese buen ejemplo de quién aprender? ¿Tienen tus hijos ese buen ejemplo de quién aprender, de ver cada día a uno que anda en la verdad? Hermanos, para terminar, ¿tienes un hijo andando en la verdad? Gózate en ello, ¿sí? Y dale las gracias a Dios. Dale la gloria a Dios, ¿sí?, por su obra en esa vida, ¿sí? Y necesitas orar a Dios para que Dios ayude a tu hijo a estar firme, a mantenerse firme. Tienes un hijo que no está andando como tú quisieras, tienes un hijo que no está andando como Dios quisiera. Bueno, tú necesitas volver a confiar en que para Dios no hay imposibles. Necesitas volver a confiar en que para Dios no hay imposible y necesitas comenzar a orar incansablemente por Él. Hermanos, necesitamos también orar que Dios nos dé sabiduría para tratar con los nuestros. Necesitamos orar que Dios nos permita ser buenos ejemplos. Necesitamos darle primeramente a ellos el ejemplo de lo que es andar en la verdad para luego nosotros así poder regocijarnos de que ellos anden en la verdad. Hermanos, tienes el privilegio de tener hijos. Aprovecha a ser un ejemplo para ellos, ¿sí? Y ora cada día por ellos, ¿sí? Si quizás Dios te conceda el privilegio de ver a los tuyos andando en la verdad, pero para ellos necesitas tú ser el primer ejemplo. ¿Amén? Padre, te damos gracias por